Ok, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto y la suerte de contar con la ponencia del doctor Manuel. A continuación les voy a presentar. Tenemos nuestro ponente es el doctor Manuel Alberto de Anda Gómez, pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Tiene el grado de infectología pediátrica, egresado también del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, maestría en investigación clínica en la Universidad de Guanajuato, profesor de carrera asociado A en el Instituto Mexicano del Seguro Social, médico adscrito de pediatría e infectología pediátrica, y jefe de la División de Evaluación en Salud, Unidad Médica de Alta Especialidad, en el Hospital de Ginecopediatría número 48 del IMSS, en León, Guanajuato, con quien tenemos el gusto, y a continuación nos va a dar la ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Chávez. Pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación, en especial a la doctora Ivette Camacho, quien amablemente me invitó a dar esta ponencia. Fundamentalmente, lo que vamos a tratar es en relación al diagnóstico de las enfermedades exantemáticas que generalmente se acompañan de fiebre en la infancia. Es un grupo de enfermedades muy comunes y la idea fundamental es poder diferenciar las unas de otras, y creo que lo podemos ir haciendo fácilmente a través del conocimiento y en especial a través de la experiencia. La que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar, es importante considerar que el diagnóstico de las enfermedades exantemáticas, que son las enfermedades que causan erupción en la piel, tiene varios aspectos de importancia. En primer lugar, para el paciente. Es decir, debemos saber qué realmente tiene el paciente, pues para darle el tratamiento correcto. Y también es importante saber el diagnóstico, sobre todo porque va a haber personas que van a estar en contacto con él. Entonces, por ejemplo, si hubiera un caso de sarampión, tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que hacer un diagnóstico correcto porque sus contactos pueden también enfermar. Y por supuesto, estas enfermedades, como muchas otras, afectan también a la comunidad. Digo, el ejemplo más reciente ha sido COVID-19, cómo afectó a toda la comunidad mundial, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades, fundamentalmente, la importancia radica en esos 3 puntos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las bases para poder realizar el diagnóstico diferencial? Bueno, pues como en la mayoría de las enfermedades, y en especial de las enfermedades infecciosas, los antecedentes son muy importantes. Es decir, si alguien estuvo en algún lugar en donde nosotros sabemos que hay determinada enfermedad, pues por supuesto que va a ser importante tener ese dato. O si es un paciente que tiene, por ejemplo, inmunosupresión, es muy importante tener ese dato, pues porque eso nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Los pródromos, es decir, los datos iniciales de la enfermedad también son muy importantes. Estaba revisando, por ejemplo, una enfermedad que ahorita está muy en boga en las redes sociales, que es la viruela del mono, ¿verdad? Y un dato fundamental que se ve en el pródromos o prodromos es la gran cantidad de adenopatías que tienen, crecimientos ganglionares. Entonces, por eso lo pongo de ejemplo,
porque es muy importante. Las características del exantema. Es decir, es un exantema que nada más son unas manchas, o tiene vesículas, o se forman úlceras, o cuáles son las características y cómo se va presentando en las diferentes partes del cuerpo de acuerdo con el tiempo de evolución. También los signos patognomónicos, es decir, son aquellos signos que solo están presentes en una sola enfermedad. El típico signo patognomónico son las manchas de Koplik, que más adelante las vamos a ver, que se ven en el sarampión. Y afortunadamente la mayoría de los procesos exantemáticos febriles, que muchas veces son virales, pues se diagnostican por medio de la clínica, pero también puede ser útil, obviamente, el laboratorio. La que sigue, por favor. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a tratar fundamentalmente, principalmente, aquellas enfermedades que son más comunes, las que vemos en el consultorio, o que llegan a veces a los hospitales, ¿verdad? Entonces, como es, por ejemplo, las erupciones maculopapulares, aquellas enfermedades que causan erupción maculopapular. Eh, Maculopapular quiere decir que se va a formar una mancha y a veces un poquito de engrosamiento o un granito en la piel. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sarampión, en la rubéola, en la escarlatina, en el exantema súbito y en el eritema infeccioso. Como a continuación vamos a verlo. La que sigue, por favor. Miren, aquí es un cuadro, es antiguo, de un libro antiguo de infectología, pero es muy útil, porque permite diferenciar de una manera bastante rápida lo que es sarampión, rubiola y escarlatina, ¿verdad? Viendo cómo se distribuye el exantema en cada una de estas enfermedades. Sin entrar en muchos detalles, por ejemplo, en el caso del sarampión, el exantema ocurre principalmente en la cara y poco en el cuerpo para el primer día, pero ya para el tercer día la cara está llena y vemos cómo conforme vamos bajando en la distribución, va viendo menos lesiones hacia las manos y hacia los pies. ¿Qué sucede con la rubiola? Bueno, la rubiola es interesante porque dicen que entra por la cabeza y sale por los pies. Y ahí lo podemos ver claramente, como inicialmente en el primer día del exantema vemos que la erupción ocurre principalmente en la cara y en el cuerpo, pero ya para el tercer día va teniendo una distribución centrífuga, es decir, hacia las partes periféricas del cuerpo, es decir, hacia los brazos y hacia las piernas, ¿verdad? Entonces ahí vemos, y la escarlatina vemos cómo va cambiando en el primer día y en el tercer día del exantema. Este tipo de enfermedad, que es la fiebre escarlatina, es causada pues por una bacteria que es el Streptococcus pyogenes, y tiene algunos datos patognomónicos. Por ejemplo, en los pliegues cutáneos, en los pliegues, por ejemplo, antecubital, se puede encontrar el signo de Pastia, que son líneas formadas sobre todo por petequias o por lesiones confluentes de la enfermedad. Más adelante yo creo que vamos a poder distinguir cada una de estas enfermedades, sobre todo por su morfología en la piel. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos
3 niños que tienen un exantema maculopapular que afecta sobre todo la carita. Los niños se ven muy enfermos, sobre todo el que está abajo, que seguramente está en un hospital, y en ocasiones pueden llegar a tener neumonía. Esta es una enfermedad febril, exantemática, y corresponde a sarampión. Aquí vemos entonces cómo tienen mucha conjuntivitis, también tienen mucha rinorrea, tos, y el niño se ve muy enfermo. De hecho, es una enfermedad catalogada como una enfermedad importante, grave, y que puede tener una evolución muy grave, incluso fatal. Entonces, es muy importante, por supuesto, que todos los niños estén vacunados contra el sarampión. La que sigue, por favor. Este es interesante porque también es un caso de sarampión, pero en una niña que tiene la piel muy blanca. Y aquí vemos entonces cómo las lesiones llegan a ser muy confluentes y verdaderamente forman placas, verdaderamente placas de eritema. Por ejemplo, lo podemos ver en su manita y también en los cachetes. Y también vemos que su estado general pues no es nada bueno, se ve muy enferma y la pobre no puede ni abrir los ojos, de tanto la conjuntivitis y que seguramente le molesta mucho la luz. Entonces es una enfermedad muy importante, el sarampión, y que puede ser muy grave. La que sigue, por favor. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor, Ivette? Ay, gracias. Bueno, este es en un adolescente. Se ven las mismas lesiones del sarampión y se ve cómo forma esas lesiones maculopapulares, que ahí se ven más que nada como maculares, ¿verdad? Y en la cara sí se ven un poquito más de tipo papular, ¿verdad? La que sigue. La misma es una adolescente también en la cara, se ven las lesiones. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos también una persona adulta, cómo tiene, sobre todo en su cara, algunas lesiones y en el pecho cómo hay lesiones y en la parte de la espalda, en la región torácica anterior y posterior. Entonces, esto es muy importante, es decir, el sarampión, en la última epidemia que tuvimos así muy importante, que fue en 1989, 1990, tuvimos una gran cantidad de casos de sarampión en adultos. Generalmente, o era muy frecuente que cursaran gravemente con una enfermedad grave y que llegaran a tener neumonía. Entonces, de hecho, los primeros casos que yo vi fue en un hospital en donde yo estaba como infectólogo de adultos y en ese lugar se pensaba que pudiera ser alguna enfermedad tóxica, pero ya ya cuando vimos varios casos y por las características que tenían esos casos, vimos que podría ser sarampión, y lo cual se corroboró obviamente por lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico en la ciudad de León, Guanajuato y en el país. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es el dato patognomónico del sarampión. Como pueden ver en la diapositiva que está arriba a la izquierda, que se ve un abatelenguas, se ven unas pequeñas lesiones blanquecinas.
que también se pueden ver en la foto que está exactamente abajo. Se ven sobre un fondo eritematoso o rojo, se ven unas lesiones blanquecinas, que son las manchas de Koplik. Esas solamente pueden observarse poquito antes de la aparición del exantema en la piel. Es decir, primero empiezan con esas lesiones en la boca. En la diapositiva que ustedes ven del lado derecho, se ve un enantema, que es el paladar blando, se ve con manchas enrojecidas, se ve algunas lesiones de Koplik del lado en la mejilla, y esto solamente es posible verlo antes de que aparezca el exantema. Yo en toda mi vida lo pude ver solo en una ocasión, cuando estaba haciendo pediatría por ahí de 1986, o sea que ya llovió. Algo muy interesante es cómo desaparecieron las enfermedades infecciosas con la vacunación. Es decir, la vacunación es algo verdaderamente fantástico. Ahorita ya nadie ve el sarampión y nadie debería de morirse de sarampión. En cambio, pues en otras épocas sí ocurría eso. La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, aquí hay otras manchas de Koplik, que son lesiones blanquecinas con un fondo eritematoso. La que sigue, por favor. Bueno, el sarampión, ya saben, fundamentalmente se va a diagnosticar por el cuadro clínico ante una enfermedad febril exantemática. Ya hemos visto que tienen tos, coriza, o sea, mucho catarro y mucha conjuntivitis, ¿verdad? Pueden hacerse el diagnóstico a través de serología y cultivo viral, que puede hacerse a través de un exudado faríngeo en un medio de cultivo propio, pues, para cultivar los virus. La que sigue, por favor. Muy bien. Esta es la espalda de un niño con una erupción bastante homogénea, maculopapular, generalizada, eh, pues que corresponde fundamentalmente, que corresponde a una rubeola, ¿verdad? La que sigue, por favor. La rubeola, los datos clínicos, pues sobre todo es que existe el exantema, la fiebre y sobre todo algo que ayuda mucho al diagnóstico es la forma de presentación del exantema y la presencia de adenopatías o de crecimientos ganglionares que sobre todo se ven en las cadenas ganglionares occipitales y retroauriculares, ¿verdad? El diagnóstico es principalmente clínico y también puede hacerse serológico. Es muy frecuente que la rubeola sea subclínica, es decir, que no aparezcan datos, sobre todo si la persona es adulta. La que sigue, por favor. Sin embargo, la rubeola pues ha tenido una parte muy importante de la enfermedad grave durante el embarazo y en el neonato. Puede ser causa de aborto, de malformaciones en los niños, de mortinatos y de una infección crónica con manifestaciones tardías si el niño adquiere la rubeola durante el embarazo. Por eso es muy importante que todas las mujeres tengan antes de su embarazo la vacunación contra rubeola, sarampión y parotiditis, ¿verdad? Con el objeto de evitar esta complicación que se puede evitar fácilmente con vacunación. La que sigue. Miren, aquí básicamente esa diapositiva, de hecho la dejé
porque es, es muy evidente cómo la vacunación disminuye la posibilidad de infección en una comunidad o a nivel de una ciudad, de un país, de un continente, por ejemplo. En la encuesta nacional seroepidemiológica veíamos que la mayoría de las personas menores de 14 años, incluso las mujeres en edad fértil, tenían anticuerpos contra la rubeola. Y esto generalmente se debía, por supuesto, a la infección natural. El problema era cuando la mujer llegaba a embarazarse y tenía la infección, porque entonces sí podía dar ese tipo de problemas. Y vemos cómo, mientras que el 94 y 95 teníamos gran cantidad de casos de rubiola en el país, teniendo una incidencia de rubiola congénita de 50 por año, ya para el 2005, es decir, para cuando ya se había introducido la vacunación en la cartilla nacional de vacunación, vimos cómo disminuyó la incidencia de la enfermedad en 99% menor. Y disminuyó también la rubiola congénita en un 98%. Es decir, este es un ejemplo clásico de cómo la vacunación evita la enfermedad, evita las muertes y evita el sufrimiento por enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un caso que, bueno, ustedes me van a decir qué es, pero es, existe un niño febril con mal estado general, le vemos su garganta y encontramos que sus amígdalas están llenas de una secreción blanquecina y además tiene una erupción que sobre todo ocurre en los pliegues y en la foto de la derecha vemos cómo su lengua todavía tiene una parte que es blanca, como si fuera una fresa blanca, y en el resto es una forma de, como si fuera, que está muy enrojecida la lengua, ¿verdad? Como si fuera una fresa roja. La que sigue, por favor. Además vemos, seguimos revisando al enfermito y vemos cómo el exantema es más confluente, sobre todo en los pliegues. La que sigue, por favor. Y al final de la enfermedad ocurre como que se despelleja como en colgajos, va perdiendo el epitelio, ¿verdad? Es decir, hay un proceso inflamatorio que genera que se pierda la capa córnea de la piel y todos esos datos son típicos de la enfermedad por una fiebre escarlatina que sabemos que es por Streptococcus pyogenes. Ellos, por supuesto, deben de recibir tratamiento con penicilina y no hay vacuna contra ese microorganismo. La que sigue, por favor. Bueno, realmente la escarlatina es algo endémico, en todos los estados ocurre, en todos los países. Aquí lo importante de la escarlatina es que si no reciben tratamiento de erradicación del estreptococo en la garganta durante la enfermedad, pueden desarrollar más adelante pues fiebre reumática o daño renal, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es otra de las enfermedades exantemáticas, que es un niño que se ve con buen estado general, es un lactante que apenas va a cumplir el primer año de vida,
Si nosotros vemos las lesiones de la piel, sobre todo es como en parches, ¿verdad? Hay zonas donde hay más lesiones maculopapulares y otras partes que están muy limpias. En realidad esta es una enfermedad viral también, puede tener fiebre y es una enfermedad llamada exantema súbito. La enfermedad de exantema súbito es causada por un virus herpes 6 o herpes 7, y generalmente tiene buena evolución. Pueden llegar a tener mucha fiebre en algún momento de la evolución. Sobre todo esa fiebre dura 1 o 2 días. Es raro que dure 3 días. Sube mucho la temperatura, pero cuando baja la temperatura, cuando el niño, cuando ya la mamá empieza a relajarse, porque ya la enfermedad parece que está disminuyendo, aparece el exantema. Entonces, nuevamente cogen el teléfono y le llaman por teléfono y le dicen, mi hijo está cada vez peor, porque ahora está lleno de manchas. Pues no, en realidad va mejor. Ese exantema es súbito porque súbitamente aparece y súbitamente va a desaparecer en 1 o 2 días por mucho. La que sigue, por favor. Bueno, este es los cuadros clínicos. Como ustedes también, esto les puede ayudar para diferenciar el sarampión de la rubeola o la escarlatina o el exantema súbito. Voy a empezar por la última, que es el exantema súbito, que es del niño que acabamos de ver. Llegan a tener mucha fiebre durante los primeros 3 días o por mucho 4 días. Y luego, de repente, en forma súbita, baja la temperatura y es cuando aparece el exantema, que generalmente es breve. Al principio están muy irritables, pero es una enfermedad generalmente benigna y van a tener una evolución satisfactoria en pocos días. No hay tratamiento ni vacuna. Nada más el tratamiento es tranquilizar a la mamá. Ahora sí que salvar la tentación de usar antibióticos. Es decir, porque llegan a tener tanta fiebre y el niño está tan irritable que ya para el tercer día la mamá exige un antibiótico, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que no va a ser necesario. La escarlatina, como vemos, vámonos a pasar al otro cuadro, empiezan con mucha fiebre y va disminuyendo, y ahí vemos cómo aparece el exantema y la faringitis en relación con el cuadro febril. Vámonos a pasar al sarampión, que afortunadamente ya son pocos los casos. Yo espero que ustedes pues, ya no vean sarampión. Esperemos que los grupos antivacunas cada vez sean menos, porque eso pues, garantiza que esas enfermedades sigan desapareciendo y evitando que los niños se enfermen, las personas se mueran, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el sarampión pues, puede llegar a tener mucha fiebre, el niño está muy malo en este momento, muy enfermo, y posteriormente baja la temperatura y al mismo tiempo aparece el exantema, eh, las manchas de Koplik, en qué momento están presentes, la conjuntivitis, la coriza, que es como el catarro, que llegan a tener mucho catarro, y sobre todo que llegan a tener mucha tos. Y no es raro que se compliquen con neumonía, ¿verdad? Y la rubeola, pues es un cuadro mucho más leve, generalmente es un cuadro benigno, y en los niños generalmente no va a aportar un problema de mayor importancia, de no ser la mujer embarazada, como ya lo veíamos. La que sigue, por favor.
Bueno, ese niño realmente está feliz de la vida. Ustedes ven que tiene sus cachetes muy enrojecidos, pero su estado general es bueno y si acaso tal vez tiene un poco de fiebre. Es una cara muy típica de un eritema infeccioso que es causado por un parvovirus humano, el parvovirus B19. La que sigue, por favor. Y esa infección se caracteriza por causar un exantema de tipo maculopapular que parece como si fuera un encaje. Si nosotros lo vemos en esa diapositiva, y pues se pueden imaginar como si fuera una forma de encaje, ¿verdad? Vemos unas lesiones confluentes y algunos pequeños lugares que quedan libres. La que sigue, por favor. Y aquí vemos cómo tienen el exantema en el tronco, cómo es de tipo maculopapular, como si fuera un encaje. La que sigue. Y aquí vemos también en sus piernitas cómo es el exantema, igual maculopapular como si fuera un encaje. Es una enfermedad benigna generalmente. En un niño por lo demás sano no va a tener ningún problema. Por supuesto, sí puede llegar a tener problemas importantes en pacientes con enfermedades hematológicas, ¿verdad? Porque pueden caer en una anemia aguda. Sin embargo, generalmente, si el niño está sano, va a tener una evolución benigna. La que sigue. Ahora nos vamos a pasar a las enfermedades exantemáticas que se caracterizan por tener una erupción pápulo-vesicular. Si veíamos las anteriores eran maculopapulares. Estas se conforman de una especie de un levantamiento de la piel que en ocasiones puede generar una pequeña vesícula o una vesícula y a veces una pústula. Las enfermedades típicas son el herpes simple, los fogazos que a veces salen en los labios, la varicela, el herpes zóster, el eczema herpético, el impétigo, que ya es una enfermedad bacteriana, las anteriores son virales, la mayoría son causadas por virus herpes, del grupo herpes, y al final les anoté infecciones por virus Coxsackie, de las cuales hay dos que son más frecuentes. Una es el síndrome de pie, mano, boca, y otra es la herpangina, que son lesiones ulcerativas en la garganta, que son causadas por un enterovirus, virus Coxsackie. La que sigue, por favor. Aquí vemos un herpes simple en la cara, algunas lesiones en la mejilla y otras lesiones en el labio superior, cerca del labio, y esta es la más frecuente que ocurre, sobre todo en la boca, que les llega a dar, sobre todo si tienen fiebre, o en la mujer, en algunos periodos, cuando tienen el periodo menstrual, pueden llegar a tener diferentes, esos brotes de herpes simple. Considerar que los virus del grupo herpes van a quedar parte de su material genético, se va a incorporar dentro de las células humanas y ahí van a persistir durante toda la vida, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y aquí tenemos otras lesiones de herpes simple que también son en la rodilla. Este es un caso interesante porque la mamá tenía herpes en su boca y por algún motivo le dio un beso en su rodilla, creo que se había raspado o algo por el estilo, y pues no funcionó eso de sana, sana colita de rana, sino que realmente le inoculó
el virus del herpes simple, ¿verdad? Y ahora lo tiene el pobre niño en la rodilla. ¿La que sigue? Este es otro herpes simple en un niño que abarca bueno, desde su nariz, su párpado superior y parte de la mejilla y abajo del ojo. En realidad este es importante, este herpes simple, sobre todo porque puede afectar, de hecho está afectando el ojito del lado derecho. Sí es importante en estos casos y en muchos casos de herpes darles algún antiviral efectivo como el aciclovir, que es grandemente efectivo en estas infecciones por herpes simple. Entonces, seguramente este niño debe de recibir aciclovir con el objeto de que esta infección revierta pronto y no vaya a tener alguna complicación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otras lesiones de herpes en la boca que afectan sobre todo, hay dos lesiones ulcerativas en su lengua, en la parte dorsal, y vemos como en la parte anterior hay pequeñas ulceritas por herpes simple. En este caso es una estomatitis por herpes, estomatitis herpética, y es causada por el virus del herpes simple generalmente. Entonces, este tipo de infección ocurre sobre todo cuando la infección es la infección primaria, cuando son niños, y puede abarcar también los labios y puede abarcar también la parte externa de los labios, ¿verdad? Entonces, y son muy contagiosas esas lesiones porque están llenas del virus del herpes simple, así que tenemos que tener mucho cuidado de lavarnos muy bien las manos o usar guantes al explorarlos. La que sigue, por favor. Este es un herpes simple, pero ya el pobre niño ya llevaba varios días con el herpes simple y llegó, de hecho, se le formó una saburra en su lengua. No podía ni comer. Entonces ese niño le dimos aciclovir y rápidamente fue mejorando en 2 o 3 días, era otra la lesión. Y ahí vemos varias úlceras por el virus del herpes simple en la lengua. La que sigue. Este es en un neonato. Vemos que el niño nació y adquirió obviamente a través, o sea, en el canal vaginal, adquirió el virus del herpes simple 2, ¿verdad? El que se adquiere por vía sexual. Y entonces los niños pueden llegar a tener este tipo de lesiones que son costrosas. Aquí se ven algunas vesículas también. En una parte se ven vesículas. Y estos niños también deben de recibir intravenosamente aciclovir. El problema de estos niños es que, dadas sus condiciones de ser neonatos, y de su debilidad inmunológica, fácilmente pueden desarrollar un herpes simple generalizado. Incluso pueden tener encefalitis que los lleve a la muerte. Entonces es uno de cada 3 niños con este tipo de lesiones puede llegar a tener encefalitis. Entonces es muy importante diagnosticarlos y darles el tratamiento adecuado. ¿La que sigue? Bueno, aquí vemos un niño que tiene un exantema, una dermatitis atópica, ¿verdad? Vemos cómo está la piel gruesa, llena de rascado, llena de lesiones de rascado, y ese es el terreno fértil o el terreno adecuado para que puedan desarrollar un eczema herpético. La que sigue, por favor. El eczema herpético ocurre en una piel previamente lesionada, por ejemplo, por una dermatitis atópica, y se extiende la infección por el virus del herpes simple
a toda esa área y puede dar un problema muy importante, infecciones secundarias de tipo bacteriano, etcétera. La que sigue. Y aquí vemos cómo aquí ya están en fase de costra todas las lesiones de herpes, pero es un niño con dermatitis atópica. La que sigue. Bueno, aquí también pueden ustedes ver los diferentes cuadros clínicos de la varicela. De la viruela, pues ahí nada más está como de interés histórico, porque afortunadamente la viruela fue erradicada en todo el mundo por medio de la vacunación desde 1980. Entonces, eso es nada más histórico, ¿verdad? Porque a mí jamás me tocó ver a nadie con viruela. Nada más de niño recibí la vacunación contra viruela en el brazo, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no pasó más. Algo importante, sí, antes de que se me pase, es muy frecuente, no sé, allá en Puebla, pero aquí en León, Guanajuato y en México, en la Ciudad de México, es muy frecuente que a la varicela le llamen viruela. Lo que pasa es que en algún momento a la varicela le llamaban la viruela loca, pero en realidad son dos enfermedades totalmente diferentes. La gravedad es totalmente diferente. Si acaso se parecen un poco en relación a que llegan a tener lesiones eh, eh, que llegan a tener vesículas y viruelas, sobre todo pústulas, pero la viruela es muy grave y causaba un gran número de mortalidad. En cambio, la varicela es una enfermedad generalmente benigna, que también se pueden morir por varicela. Una varicela complicada, pues también puede llevar a un niño a la muerte. Lo ideal es que sí existe vacuna contra la varicela, ¿verdad? Entonces sí lo pueden vacunar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí son las típicas lesiones de la varicela. Vemos la lesión grande que se ve, es como una gota grande de rocío sobre una base eritematosa en la piel y vemos cómo a través de los días también se puede volver como de color blanquecino, lechoso, como casi como purulento, ¿verdad? Pero no es purulento, sino que más bien hay un acúmulo de material de detritus celular y tisular que da esa apariencia. ¿La que sigue? Aquí vemos otras lesiones de varicela. ¿La que sigue? Aquí, bueno, la varicela puede ser muy extensa, como en este caso. De hecho, lo tuvimos que hospitalizar y darle aciclovir intravenoso, porque estaba pues, tapizado, como ustedes lo pueden observar, con varicela. Este es un caso que nosotros supusimos que tenía algún defecto inmunitario, pero pues, la verdad es que no pudimos definir alguna causa específica. Suponemos que alguna inmunidad celular estaba afectada. ¿La que sigue? Aquí vemos una lesión de varicela muy pequeñita. Si acaso, si acaso es de medio milímetro, ¿verdad? Es un niño que ya fue vacunado contra la varicela. Miren, generalmente los niños que son vacunados contra la varicela eh, o no van a infectarse o van a tener una enfermedad muy leve. Entonces, por lo menos pónganle una dosis. Claro, el esquema, generalmente, el esquema recomendado son 2 dosis, pero por lo menos pónganles una, porque van a tener, si les llega a dar varicela, una varicela muy leve, sin fiebre, 2 o 3 lesiones en la piel y se acabó.
¿verdad? Entonces hay que vacunarlos. La que sigue, por favor. Bueno, la varicela ya vemos que pueden llegar a tener fiebre durante algunos días. El exantema también es por brotes y al final van a quedar como pequeñas costras o escaras. Algo muy interesante es que eh, nosotros vemos en la varicela que en diferentes lugares hay diferentes fases de la enfermedad, mientras que están brotando en algunos lados, en otros lados están en fase ya de formándose la costra, etcétera. Esa es la gran diferencia que antes había, se usaba mucho para diferenciar varicela de viruela, porque viruela generalmente todas las lesiones estaban en la misma etapa, la que sigue. Lesiones que pudimos constatar por varicela, la que sigue. Se le hizo una prueba de las lesiones histopatológica. En unos 40 minutos nos dieron el resultado y era una varicela o una infección por varicela. Se le dio tratamiento. La que sigue. Hizo una neumonía grave. Finalmente falleció ese mismo día. Es decir, este caso es importante mencionarlo porque la varicela en algunos pacientes puede ser muy peligrosa, en especial si hay inmunodeficiencia o inmunosupresión, como en este caso. Entonces, este niño pues realmente adquirió la varicela dentro del hospital y desarrolló una varicela grave, complicada y mortal. ¿La que sigue? Otra imagen de la neumonía, la que sigue. Bueno, la varicela también, si ocurre muy tempranamente en la vida de los niños, eh, como ya les decía yo hace un momento, los virus del grupo herpes, es decir, como por ejemplo el virus de la varicela o del herpes simple 1 y 2, y algunos otros como citomegalovirus, etcétera, van a dejar, una vez que ocurre la infección primaria, quedan partes de su genoma integrados en algunas células, en este caso en las células que están en la cadena ganglionar nerviosa dorsal. Y vemos cómo se reactiva la infección y causa una infección en niños pequeños, que es un herpes zóster, que en realidad es el mismo virus de la varicela, pero es una reactivación que va a afectar eh, básicamente por donde va corriendo la cadena nerviosa. Por eso es que se ve que afecta hacia un lado, mientras un lado está sano, el otro lado está enfermo. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos cómo afecta de un solo lado y va siguiendo el dermatomo. Y vemos las diferentes formas de la lesión hasta que se forman costras. Generalmente estos casos obviamente deben de recibir aciclovir para curarse rápidamente y evitar complicaciones. La que sigue. Este es un niño con VIH, cuando realmente prácticamente no había tratamientos para niños con VIH. Y vemos cómo él desarrolló un herpes zóster en todo su bracito, la que sigue. Y en estos niños que tienen inmunodeficiencia o inmunosupresión, estas infecciones por herpes zóster se pueden diseminar. Y vemos cómo, a pesar de que tenía nada más en el bracito, veíamos algunas lesiones de la varicela lejos, por ejemplo, en su piernita, la que sigue. Vemos cómo estaba afectado su bracito por el herpes zóster, la que sigue. Y aquí ya
prácticamente está saliendo de la enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, algunas lesiones ya cicatrizadas. La que sigue de herpes zóster. Esta diapositiva es nada más para ilustrar que un niño con varicela, o sea, apenas sea posible egresarlo, debe de egresarlo del hospital, porque dentro del hospital pues tenemos algunos niños con algunos problemas que si llegan a adquirir dentro del hospital varicela puede ser muy peligroso para ellos. La que sigue, por favor. Bueno, este es un impétigo que sobre todo ocurre alrededor de los orificios naturales, de la nariz, de la boca, y son infecciones causadas por estreptococo, eh, piógenes o estafilococo. Generalmente se resuelven fácilmente con agua y jabón y poniéndoles alguna pomada con clioquinol. Cuando es muy extenso, pues a veces hay que darles dicloxacilina. La que sigue, aquí es otro impétigo, que es una infección por bacterias. La que sigue, por favor. También es otra lesión de la piel por impétigo, que es una lesión bacteriana de la piel, que no es grave, pero genera mucha preocupación. La que sigue. Impédigo. La que sigue, por favor. Miren, esta es una infección que ocurre sobre todo que se puede diagnosticar en las manos, en la boca y en los pies. Es causada por un virus, no existe vacuna, ni tampoco existe tratamiento. Entonces, aquí vemos unas lesiones en las manitas, la que sigue. Aquí vemos cómo dentro de la boca, en el paladar, se ven algunas pequeñas ulceraciones. La que sigue. Vemos cómo algunas lesiones son muy sutiles, hay que buscarlas, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, aquí les tomé foto a dos niños que solamente encontré una lesión en la manita. La que sigue, por favor. Pero puede haber muchas lesiones, como aquí vemos, muchas lesiones en las manos, incluso en los pies, en los dedos de los pies, en la punta de los pies, y unas lesiones ulcerativas no solamente en el paladar, sino también en los labios, ¿verdad? Esto puede ocurrir tanto en niños como en adultos, aunque generalmente eh, estas lesiones de la boca son autolimitadas. Pueden llegar a causar muchas molestias, pero son autolimitadas. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra de las lesiones que con frecuencia vemos que es un eritema multiforme. Aquí el antecedente importante, pues es que la niña había sido medicada con trimetoprim, sulfamethoxazol, hizo este exantema, este eritema. Se llama eritema multiforme, que tiene forma de lesiones de tiro al blanco, ¿verdad? Generalmente, pues no hay que darles nada, se les va a quitar pronto en unos días. Hay que retirar, por supuesto, el medicamento que genera ese problema. Pueden ser también causadas por infecciones de las vías respiratorias, por micoplasma, por herpes. Vamos, es para considerar también algunas lesiones que son comunes en la infancia. La que sigue, por favor.
Este es un caso interesante porque la mamá nos consultó por esas lesiones en la espaldita. Lo primero que pensamos fue en un eritema multiforme, pero ya viéndolo bien con detalle, pues vimos que el niño estaba lleno de cándida en su boca, ¿verdad? Infección por cándida en la boca, algodoncillo, y finalmente pues es un niño que tenía una inmunodeficiencia primaria y había desarrollado infección por cándida tanto en la boca como en la piel, ¿verdad? Ese niño, no me acuerdo muy bien, creo que tenía también algo de afección pulmonar, entonces le dimos anfotericina B, estuvo hospitalizado, pero afortunadamente ya luego tuvo tratamiento para evitar los cuadros repetitivos y bueno, más o menos se pudo controlar los problemas de tipo infeccioso. La que sigue. Bueno, esta es una infección que es muy común. Eh, por cierto que tiene tiene cierta eh, analogía con algunos virus. Son virus, por ejemplo, tiene cierta familiaridad con el virus de la viruela o con el virus de la viruela del mono, que es el molusco contagioso, ¿verdad? Es un poxvirus. Aquí vemos cómo el niño tiene eh, o sea, tiene una dermatitis atópica, le da comezón atrás en el hueco popitlio, y aquí se rasca y aquí se inocula el virus que habita en la piel. Y aquí vemos otras lesiones que están muy extendidas, generalmente se extienden por el propio rascado, y estas son las lesiones típicas, que son de color carne, con un centro umbilicado, como un ombligo en medio de la lesión. Algo muy interesante es que la lesión va a desaparecer en forma espontánea. Generalmente las lesiones se empiezan a poner eritematosas y es porque hay una reacción de defensa del organismo contra ese virus y van a desaparecer. De hecho, estas lesiones ya están en fase de regresión. Por supuesto, si el paciente tiene alguna inmunodepresión, puede tener lesiones persistentes o muy generalizadas. En ese caso, pues hay que darles algún tratamiento eficaz como el imiquimod. La que sigue. Bueno, esta es también una enfermedad eh, pues que no es tan rara, que es la enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza también, es una enfermedad febril, no infecciosa, exantemática, que afecta, pueden tener ese tipo de exantema. Es típico que lleguen a tener exantema o erupción en donde tuvieron la vacunación de la tuberculosis y en el resto del cuerpecito. Los labios están rojos, resecos y agrietados y pueden tener en la conjuntiva, estar muy enrojecida. Entonces, esa es una enfermedad muy importante que debe ser diagnosticada pronto y que debe recibir tratamiento porque si no, pueden llegar a tener una afectación en el corazón. Eh, Hubo algunos casos de COVID-19 en niños que llegaron a tener este tipo de lesiones en la piel, que le llamaban un síndrome bueno, una enfermedad causada por COVID-19 que simulaba Kawasaki, y también generaba problemas de las arterias coronarias, por ejemplo. La que sigue, por favor.
Tengo algunas preguntas para el doctor. Claro que sí. Sí, doctor, adelante. Mi pregunta, doctor, ahora tenemos alumnos que se van ya al internado y otros que van a regresar del servicio social. Doctor, ¿usted recomendaría la vacuna de varicela para los médicos? O sea, para este tipo de médicos que van a ser internos. Bueno, en realidad, sí. Es decir, si realmente no existe una historia de varicela y es la vacuna de varicela la que estás comentando, ¿verdad, Ivette? Sí, sí, doctor. Ok, sí es recomendable, o sea, mm, no es de las vacunas prioritarias. Suponemos que la mayoría de los adultos ya tuvieron varicela cuando niños, pero si no existe una historia confiable de varicela, eh, considerando que la varicela en adolescentes y adultos puede ser mucho más grave que en un niño, pues realmente sí es recomendable. Son 2 dosis con 2 meses de diferencia entre la primera y la segunda dosis. Gracias, doctor. Otra pregunta. Hablaba usted de que se podía utilizar algún antiviral, principalmente para los virus de la familia herpes. Comentaba usted el aciclovir. Sí. En el resto de enfermedades virales exantemáticas, ¿existe algún otro antiviral que se pueda recomendar? Pensando en que las mamás, bueno, la plática va dirigida para los médicos de primer contacto y que las mamás llegan tan insistentes, así como que hágale algo, o ¿qué recomendaría a los alumnos? O qué medidas recomendaría para dar a estas mamás, porque ellos se van a ir al servicio social, se van a enfrentar a estas mamás. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? ¿Dar algún antiviral o no? ¿O qué? ¿Qué opina, doctor? Bueno, yo creo que lo fundamental es hasta donde sea posible y de acuerdo a la condición sociocultural de la persona y donde estemos trabajando, dar la información suficiente para que ellos estén confiados. Si nosotros les hablamos claramente, con la verdad, generalmente van a aceptarlo. Eh, sí, totalmente de acuerdo, Ivette, en relación a que a veces es muy difícil. Es muy difícil y a veces opta uno por darles algún placebo, ¿verdad? Este, pues la verdad es esto, de que a veces si nosotros evaluamos que darles algún placebo, que el placebo es para la mamá o para el familiar, este, realmente eso no va a causar ningún problema al bebé ni un gasto excesivo para la familia, pues podemos optar por hacerlo, ¿verdad? Pero si nosotros hemos logrado y captamos que el paciente nos está teniendo confianza y nosotros le decimos claramente que para esa enfermedad no existe nada, sino que se va a resolver en forma espontánea y que nosotros le ofrecemos estar muy al pendiente de su evolución y revisarlo tantas veces sea necesario para que ella esté tranquila, pues yo optaría por esta última opción, a menos de que fuera indispensable utilizar algún placebo para que esté tranquila la mamá y no vaya a recurrir entonces sí a un farmacéutico que a lo mejor es un chavo de 15 años que será el que le recete hasta algún antibiótico o algún antiviral o le haga gastar innecesariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar cuál es el camino más seguro para proteger al niño, para que esté pues no contenta, sino tranquila la mamá y también proteger la economía de la familia. No sé si quedó claro, Ivette. Sí, sí, doctor, sí.
Otra pregunta, doctor. Cuando, en referencia a estos niños que tienen estas enfermedades febriles exantemáticas, ¿cuándo, como médico de primer contacto, tengo que derivarlo a infectología? O cuando digo, no, esto va a hospitalizarse. ¿Cuáles serían los datos de alarma que sugiere para mis médicos de primer contacto de decir, si aparece esto, no, o sea, no se queden con él, hay que derivarlo o hay que mandarlo a hospitalización, doctor? Bueno, yo diría que en general, bueno, los casos de sarampión es muy frecuente que tengan una evolución grave. Entonces, los podemos estar manteniendo en casa, pero con una vigilancia muy estrecha, porque pues pueden hacer otitis, pueden hacer neumonía, y es muy frecuente que lleguen a tener incluso sepsis, ¿no? Entonces, estos casos son especiales. Los casos que parezcan Kawasaki, sí es importante apoyarnos, ya sea de un infectólogo o de una cardióloga o de un cardiólogo pediatra con experiencia en niños con Kawasaki. En realidad, sobre todo es muy importante Kawasaki que sea diagnosticado pronto en su evolución, sobre todo para evitar daño coronario, porque las lesiones que pueden llegar a tener en las arterias coronarias, si no reciben tratamiento, son mucho más frecuentes que los que reciben tratamiento y más graves. Entonces, sería otro caso. Si algo parece Kawasaki, mejor apóyense o de un infectólogo o de un cardiólogo con experiencia en Kawasaki. Los demás, pues depende del cuadro clínico, ¿no? O sea, yo creo que en general los criterios que vamos adquiriendo poco a poco a través de nuestra formación médica, tanto como médicos generales o médicos especialistas, nos permite hacer la diferenciación, ir creando los criterios para diferenciar los casos que van a requerir hospitalización y los que no. Por ejemplo, una varicela complicada con una celulitis, pues es de hospital 100%, ¿no? Entonces, sobre todo si la celulitis es grave, porque si algo va a matar a un niño con varicela, pues es la infección generalizada por estafilococo o por estreptococo piógenes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en casos de Kawasaki, como ya decía, pues básicamente, porque rubiola generalmente les va bien. Vamos, o sea, yo creo que los casos que son más susceptibles de complicaciones, sarampión, varicela, Kawasaki, eh, bueno, más que erisperola, fiebre escarlatina, pueden llegar a requerir hospitalización, ¿verdad? Pero es menos frecuente. Creo que sería lo que podría yo comentar en este momento. Ok, doctor. Otra pregunta, para que ya termine yo y pase el doctor Chávez. Ahora que está muy, o que surgió esta parte de la viruela del mono, doctor, ¿qué recomendaciones nos darían para los médicos también de primer contacto? Porque se van a enfrentar, ¿no? O sea, ¿cómo lo podrían diagnosticar o cómo podríamos prevenir esa transmisión? Ok. Bueno, considerando la información que he podido obtener de la Organización Mundial de la Salud, que es básicamente la que está siendo más, ha sido más clara en ese sentido, sería verdaderamente casi imposible que haya algún caso en México, ¿verdad? Porque la enfermedad, o sea,
proviene de reservorios zoonóticos que están en algunos animales, o sea, sobre todo en primates, en monos, en animales salvajes, en perros de la pradera, por ejemplo, que eso ha ocurrido en Estados Unidos. Por ejemplo, los casos que se han visto en Estados Unidos, que son pocos, muy pocos, han sido que han importado algunos animales salvajes portadores del virus del mono, de la viruela del mono, y los han introducido en los Estados Unidos. Han contagiado, se supone que han contagiado algunos, por ejemplo, perros de la pradera, que ni son perros y casi siempre andan en la pradera, pero así les llaman, perros de la pradera. Y esos sí llegan a vivir, los llegan a domesticar y pueden contagiarse los humanos. Pero generalmente, o sea, la enfermedad causada por el virus de la viruela del mono es una enfermedad propia de África, ¿verdad? No está en el continente americano. Si ocurre fuera de ese hábitat de los animales en donde hay selvas, en donde hay esos reservorios animales del virus, entonces sí es posible que exista la infección. Yo pienso que sería muy remoto, extraordinariamente remoto, que hubiera algún caso aquí en México, ¿verdad? La forma de presentación es una enfermedad de tipo también máculo-vesicular, pápulo-vesicular, parecido a las lesiones de la varicela, pero mucho más grandes, como si fuera una viruela, que ya no hay, pero sí pueden ustedes ver en internet, por ejemplo, en Google Imágenes, ahí van a encontrar algunos casos incluso de la viruela del mono. Entonces, ves unas lesiones intensas de la piel que generan vesículas, generan pústulas y pueden tener una evolución muy importante. Pero te digo, los países que se ven afectados de manera endémica con algunos brotes esporádicos son países africanos, porque ahí es donde conviven con algunos animales que son reservorios naturales del virus. Entonces, pues yo de primera intención consideraría que debemos de estar tranquilos de esa enfermedad, porque seguramente no va a haber aquí en México. Digo, a lo mejor me estoy arriesgando un poco, ¿verdad? Pero porque en medicina no puedes decir nunca. Pero pero sería muy difícil, ¿no? Que hubiera esa enfermedad en México. Ok, doctor, muchas gracias. Por mi parte, son todas las preguntas que tengo. Adelante, doctor Chávez. Bueno, doctor, agradecemos mucho su tiempo y su presencia y su plática, que es muy importante. Creo que a todos nos aporta demasiado. Muchas gracias y reconocemos su trayectoria y le agradecemos mucho. Pues damos finalizada esta ponencia por el doctor Manuel, que una vez más agradezco y estoy en contacto con usted. Muchas gracias, doctora Ivette, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. La intención es enriquecer y aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.